Hola, ¿cómo están? Juan Vallejos creo que viene por acá, periodista, que la verdad no ha leído mucho sobre feminismo, pero eso lo vamos a solucionar hoy día porque estamos con Javiera Arce, cientista política, magíster en política y además candidata a doctora en política y también feminista. Javi, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por poder venir. Oye, a ver, vamos de la base, esto es para que todo el mundo entienda, ¿qué es el feminismo? Qué difícil definición. Bueno, en términos concretos, es una idea política que busca como objetivo generar la igualdad o alcanzar una sociedad más igualitaria. Y esto incorporando, obviamente, en el centro a las mujeres como el sujeto político del feminismo y también haciéndose cargo de las diferencias estructurales que hay en una sociedad. Por ejemplo, no solamente para la representación política, que es lo que yo trabajo, sino también en su participación en la sociedad, en las decisiones sociales, económicas, es decir, sacarlas de esto que se llama como la esfera privada, que se sella de hecho cuando se genera la democracia como tal, la democracia representativa, que finalmente termina siendo un pacto patriarcal en la Revolución Francesa. Y ahí Olympe de Gaulle siempre, fue la pionera en decir, oye, van a cerrar esto, nos van a dejar afuera de esta declaración del hombre y el ciudadano. Ella va a crear una declaración distinta donde va a pelear súper fuerte para sacarnos de esa situación. Y ahí se nace el feminismo, propiamente tal. ¿Y qué está el feminismo ahora, en el Chile de ahora? Está complejo, no solo en el Chile de ahora, sino que en el mundo. Estamos viviendo un avance de las extremas derechas y las ideas conservadoras en las cuales las mujeres tampoco hemos podido salvarnos en Chile. Yo creo que el rechazo al proyecto constitucional del 4 de septiembre del 2022 nos expuso ya casi como si fuéramos las verdaderas villanas en esta ecuación de la democracia, pidiendo derechos y que por nuestra culpa también se perdió ese anhelo de nueva constitución. ¿Es el feminismo de izquierda? Te lo pregunto porque es una crítica que yo escucho harto de cierto sector de la política para tratar de bajarle como el peso al movimiento feminista. A ver, el feminismo, existen muchos feminismos, ¿ya? Yo veo muy difícil que haya un feminismo de extrema derecha o de derecha propiamente tal que reivindique estos valores, pero sí veo un feminismo liberal que ha sido muy importante. De hecho, las ideas del feminismo tienen mucho de la teoría liberal. Y claro, y puede existir en ese espacio en mujeres de centro, pero que sean conscientes también de esta pelea, de esta lucha. Y también, por supuesto, hay otras facciones que son los feminismos ya de izquierda, que ahí es donde se entremezclan las demandas de género con las de clase, después las de raza también, y que se va complejizando el entramado social, porque nuestras sociedades en general son clasistas, son racistas. Y acá en Chile, por ejemplo, hay algo muy particular. Chile es un país muy, muy racista, pero disfraza este racismo del clasismo. Eso comparto contigo. Yo soy más de la idea de que en Chile el principal problema no es el racismo, sino que es el clasismo. ¿Tú cómo lo vinculas, como decías tú, con el tema del racismo? Que es solo ver quiénes están admitidos o no, o admitidas o no, desde esa perspectiva, si son más blancas, por ejemplo, o más estilosas, o cumplen con los cánones que te acepta de belleza el patriarcado acá en Chile, tienen más opciones sociales de estar, o incluso políticas de estar y de opinar, versus otras que son más morenas, que ahí también hay ese es un fierro caliente, me van a decir así, comunista, no sé qué, pero un fierro caliente que hay que hablar de eso también, de cómo una sociedad chilena se intenta blanquear. Mira, te voy a contar una anécdota súper corta. Hace unos años atrás, te estoy hablando como el año 2016, me tocó hacer una clase a unas chicas que venían de una universidad en Atlanta. En su gran mayoría todas eran afrodescendientes y me impugnaban y me decían, ¿por qué toda la propaganda en Chile está llena de mujeres blancas cuando ustedes son todas mujeres de color? Y yo así, y estas chicas se dieron cuenta. Claro, porque están más sensibles, porque están racializadas también. Pero es cierto que hay una abundancia por querer ser blancas, por, no sé, ¿te acuerdas de esta portada que tenían las mujeres, que salían todas estas mujeres de derecha? El gabinete de mujeres de Sebastián Piñera. Claro, donde además había un intento también por generar blanquitud ahí. Entonces hay un tema ahí que, claro, como nosotros somos más insensibles, quizás a lo mejor hay una ceguera en ese sentido, una ceguera no solo de género, sino que de clase y de raza, no nos damos tanto cuenta. Pero es así.
Chile es un país así, entonces disfraza, y esto me lo dijo una gringa una vez, disfraza mucho Chile el racismo, o sea, en el clasismo. Ujú. Esto es interesante. Hablabas también de la existencia de un patriarcado, que es a lo que va en contra, digamos, a lo que lucha el feminismo, pero ¿hay un matriarcado dentro del feminismo? No sé si es un matriarcado, claro, no sé si es un matriarcado, creo que las posiciones incluso un poco más radicales del feminismo van a plantear ciertos espacios separatistas, van a plantear, claro, porque también dentro de este patriarcado completo, que es una estructura social, como dice Rita Segato, Diana Damasfía, que esto estructura la sociedad, desde esa perspectiva ellas van a plantear aislarse de esta sociedad. Ujú. Oye, y pasando al gobierno actual, al gobierno del presidente Gabriel Boric, que se postuló a la presidencia con una fuerte agenda de género profeminista, ¿cómo lo ves tú? Ahora ya llevamos casi 2 años, un poco más, No, poco menos. un poco menos. El 11 de marzo. Sí, ayuda, soy malo para las matemáticas. Sí, el Ya, 11 de pero marzo vamos a hacer 2 años. eso, 2 años del gobierno del presidente Boric, ¿cómo va eso? Está compleja los avances. Yo diría que se entra con una impugnación muy fuerte, con ganas de hacer muchas cosas, pero hay que considerar las razones estructurales por las cuales no solamente se ha estancado la agenda feminista, sino que también la agenda de transformaciones se estancó en general. Y eso es porque tenemos un gobierno que lamentablemente no ha logrado concitar los acuerdos dentro del Congreso, y las políticas de igualdad en particular son políticas muy resistidas por la clase política y son resistidas además por los políticos. O sea, todo lo que logramos antes, ya sea de la cuota de género entre el 2014 y 2015, en el marco de la reforma electoral binominal y el Ministerio de la Mujer, el aborto de 3 causales, e incluso la paridad de género, fueron reformas muy resistidas en el Congreso. Yo estuve detrás de varias de esas tramitaciones, y el ánimo al principio no era como de una resistencia declarada, sino más bien como que empezaban a dudar de esto. Uh-huh. Pero después, con el avance del movimiento feminista, y yo por eso felicito a las compañeras y nos felicitamos, de hecho debo felicitarnos a todas nosotras. ¿Sí? Yeah. Dame amor sí, para las feministas, porque lo que hicimos en realidad fue una impugnación muy fuerte a que después ya les diera vergüenza finalmente decir algo, incluso en contra, o empezar a dudar sobre la necesidad de meter más mujeres a la política, meter más mujeres a las empresas. Ya era una cosa así como que ya no te decían claramente, no, es que no nos parece. Porque mientras más avanza un grupo que está subrepresentado, como somos las mujeres, hay otro grupo que está sobrerepresentado, que son los hombres, que tienen que perder espacio. Y eso es lo que no quería. Oye, Javi, quería pasar también a otro tema que tiene que ver con los simbolismos. Yo sé que en el gobierno actual le gustan harto los simbolismos y en general hay una cierta afinidad a los simbolismos. Pero yo soy crítico de ciertos simbolismos que a veces siento que carecen un poco como de un verdadero peso. Te pongo 2 ejemplos. Hace algunos años atrás, un grupo de parlamentarias, si no me equivoco, estaba entre ellas Claudia Mix y estaba también la diputada Cariola, celebraban el cambiar el nombre a la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados. Porque es una realidad, hay diputadas y diputados en la Cámara, eso es una realidad. Por otra parte, el presidente Gabriel Boric en su primer gabinete, cuando asumió, la mayoría eran mujeres. Pero ahora hemos visto que con los ajustes ministeriales, esa mayoría de mujeres ya no es tan así. Por otra parte, no sé qué mejoras han tenido las mujeres en Chile por el hecho de cambiar el nombre de la Cámara a Cámara de Diputadas y Diputados. ¿De qué sirven o en qué aportan esos simbolismos a la causa feminista de verdad? A ver, esto es una diferencia. Vamos a partir con la diferencia del lenguaje, porque a diferencia del inglés, por ejemplo, nosotros tenemos los masculinos y los femeninos. Así es. En cambio en inglés, por eso me gusta tanto el inglés, porque tú con el da haces todo. Sí, es directo. Es sí. directo. Listo. Pum. Se acabó. Lo mismo con el a o no sé qué, o el a. También no hay un género dentro de esa semántica. En cambio en el español sí. Y por lo tanto, como decía por ahí Carlos Marx, el lenguaje construye realidad. Y en este caso, más allá de los efectos concretos o materiales, el hecho de reconocer que existen mujeres también en estos espacios tan politizados, tan patriarcales como es la política y como es el Congreso Nacional, claramente eso genera un impacto, porque de la mano de ese cambio
también vino la construcción de una comisión de igualdad de género, o una comisión de mujeres de igualdad de género, donde ahí se empezaron a tratar los temas y se empezaron a sacar también los temas de familia, porque se confundía, todos los temas de mujeres pasaban por la comisión de familia. Sí. Entonces, con la construcción, con ese cambio que tú relatas, se va a generar una comisión de mujer y equidad de género donde los temas de las mujeres van a ser tratados ahí y no en la comisión de familia. Okay. Entonces hay un cambio ahí sustantivo también. Ahora, eso va a generar después una bancada femenina o bancada feminista, Julieta Kirgut, pero en la actualidad, dada la composición del Congreso, también se nos metió la extrema derecha. Entonces la extrema derecha es bien, no sé, es nada sensible al género y estas mismas acciones se han visto un poquito más disminuidas, porque por relatos también muy complejos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me impactó estando en Inglaterra estos años ha sido este odio que tiene, por ejemplo, Kaiser hacia las mujeres. Johannes Kaiser, el diputado Kaiser. Ah, perfecto, ya. Estaba pensando en el Axel. No, es Johannes Kaiser en general, que tiene una dialéctica que es bastante más, es como tipo Bolsonaro, como esta cosa bien grosera, por ejemplo, que le dice a la María Lourdes, le dice en el 2016, que es una diputada del PT, le dice, eres tan fea que no mereces ser violada. Entonces después nos encontramos dentro de las alcantarillas ahí del YouTube, encontramos que Johannes también planteaba que decía que había que premiar a los hombres que se violaban mujeres feas. Entonces claramente hay una cuestión misógina ahí súper fuerte. Y cuando él además en su... Y hay gente que lo respalda. O sea, es que claro, porque con el avance de estas derechas, después podemos conversar eso, van a salir estos misógenos de closet. ¿Ya? Que por el avance del feminismo se habían quedado como medios acorralados y porque no tenían libertad para llegar y decir estas estupideces y estas barbaridades, porque francamente son unas barbaridades. Y cuando Kaiser hace te voy a decir una fala, su speech en el Congreso y dice, bueno, y además, ¿por qué tenemos en contra de la compensación económica a las víctimas de femicidio? Y particularmente a las familias que son víctimas de que les matan las mamás, las parejas, etcétera. Diciendo y tratándolas a ellas de grupos privilegiados cuando tú perdiste la vida en las manos de tu pareja. Entonces no se estás dando cuenta cómo estas mismas derechas han sido súper inteligentes en rearticular nuestros discursos, también los discursos interseccionales en contra de nosotras. Entonces esto va a generar más problemas. Y en ese escenario, claramente las políticas de igualdad, las tramitaciones de proyectos de ley e incluso los diálogos dentro del Congreso se han puesto cada vez más complejos. El feminismo cada vez suma más adeptos, creo yo. Quizás en este momento hay un periodo de estancamiento, pero no considero que baje. Es cosa de ver las manifestaciones públicas, cada vez que se llenan, etcétera. Pero hay que reconocer que el feminismo también provoca muchos anticuerpos y muchos movimientos antifeministas o incluso movimientos que no dicen explícitamente somos antifeministas, pero que están en contra de todo este concepto. ¿Por qué crees que se produce este rechazo al feminismo y también en particular desde mujeres? Sí, mira, hay una cosa como la estética del feminismo. Que eso yo me he dado cuenta harto como conversando con mujeres más grandes, ya de mayor edad, que la estética del feminismo les molesta. Y les molesta mucho, por ejemplo, las coladas o que las chicas ocupen su cuerpo desnudo para poder protestar. ¿Es necesario hacer eso? Mira, el feminismo es un movimiento también que tiene mucho de performance. Y tiene mucho de protesta de justamente por qué tenemos que ajustarnos a los cánones que nos impone el patriarcado de ser blancas, de ser bonitas, de ser flacas, de ser... Entonces ellas plantean este tipo de estéticas también. Y de hecho hay una cuestión dentro del otro día estaba escuchando, a propósito de la columna de Contardo, que escribió que la izquierda no sabe bailar rap. Me puse a buscar a DJ Liz. Y DJ Liz, ella estudió teoría del arte después de volver de Inglaterra. Y la estética de ella también es bien heavy, o sea, no es una estética así como que uno dijera así como fácil de tragar. Es dura, es grotesca, como... Es dura, es una... No, yo no diría que es grotesca, pero es una estética que podría chocar para ciertos grupos de la población, sobre todo las mujeres mayores. Entonces yo ahí entraría a hacer una corrección y no hablaría del feminismo, sino que hablaría de los feminismos. Ahora, ahí también hay una falacia, que antes las mujeres eran más cándidas y aun cuando querían defender sus derechos. Esta estupidez la escribió Christian Barkin alguna vez en columna de opinión del 2018. ¿No te cae muy bien? No,
Y de hecho tuve un problema laboral por culpa de esa, Ah, ya. de una respuesta que después le tuvimos que mandar a... Na, come on. Claro. SQP Politics. No, fue una tontera, pero ya pasó el tiempo, pero claro, escribió eso y él trabajaba en la Universidad del Paraíso, nosotros estábamos en la oficina de igualdad de la Universidad del Paraíso, entonces querían prácticamente aplicarle el protocolo de género, como de acoso sexista por haber escrito eso. Ujú. Entonces nosotros le escribimos una columna súper pesada de vuelta y él así como que pasaba por mi escritorio y me miraba con cara de desaprobada. Así. Entonces pasaron más a desaprobarme y pasó a acusarnos, así literal nos pasó a acusar a las autoridades en la universidad y fue súper desagradable. O sea, nosotros en vez de aplicarle el protocolo le preferimos escribir una carta que era más pesada, que no sé qué. Yo o sea, tenía toda la razón en ir a desaprobarme, ¿cachai? El escritorio, pero... La dejaron ahí en un intercambio epistolar. Claro, digamos. nada más, y bueno, y después nuestros jefes ahí como que hablaron con nosotros, que por favor no nos metiéramos en tonteras y no sé qué. Pero me acuerdo que en esa columna el Cristian dijo una cosa muy bien terrible, como que qué pasa con la candidez de las mujeres y no sé qué. Entonces yo decía, La candidez. la candidez. de Eso las es lo que mujeres. hay que entender como Claro, como que éramos lo inocentes. erótico. No, como, y además ¿cómo se dice? Como lo amable. Como Vale, ya. ¿cachai? Entonces, Las buenas costumbres. las buenas también. costumbres, claro, y estas mujeres como, y ahora son todas pesadas y gritan y no sé qué. Entonces, bueno, entre que decíamos así como que menos mal que las mujeres queremos justicia y no venganza, Mm. eso era como una parte, y la otra es como, bueno, cuando quieras volvemos a la candidez de los 20, o sea, las sufragistas en Inglaterra, incluso un poco antes, te ponían bombas en la... Sí, pues había unas que eran terrible brígidas. Terrible. Terrible brígidas. Entonces llegaban y se tiraban al derbi, ponían bombas en las vitrinas. Yo dije, bueno, cuando quieras volvemos a eso, no tenemos problema. No todo pasado fue mejor en ese sentido. Como O sea, claro, es un desconocimiento y una ignorancia absoluta de Christian Barker sobre el movimiento sufragista, particularmente británico y norteamericano. no es la formista. No es la formista, Claro. Entonces ahí te das cuenta cómo la ignorancia trasciende todos estos temas. Pero eso, bueno, eso pasó el 2018, fue en plena ola feminista, estaba la escoba en todo Chile. Sí. Pero también es muy interesante como ir recordando cómo nosotras mismas hemos ido logrando avanzar ciertos espacios y cómo los grupos de hombres en particular, sobre todo estos incels de los cuales a mí me pasan odiando todo el día. Sí, te dan duro en las redes. A mí me odian todo el tiempo. Mm. Entonces, y claro, y es como, eres fea, eres gorda. Y claro, yo también no sé, mi estética tampoco como que les gusta mucho. Entonces yo así como no tengo otra, así no me puedo hacer. Es lo que hay, cabrón. Es lo o sea, que hay, no claro. puedo tener otra estética. Y claro, y es complejo, porque además hay un desconocimiento histórico, hay un desconocimiento de la lucha también, porque siempre dicen estos nuevos movimientos como los feministas. Nuevos movimientos, yo empiezo a pensar, Revolución Francesa, empezaría a pensar como todo lo que ha pasado y es como no somos tan nuevas tampoco. Mm. Oye, siguiendo con el tema de los simbolismos, y pregunta random tal vez, ¿es Margaret Thatcher un ícono feminista? Por favor. Es que te lo pregunto porque yo sé que puede ser extraño y contradictorio, pero a ver, fue primera ministra de una potencia, gobernó entre puros hombres, ganó una guerra, o sea, chiquillos, no la guerra, pero ganó una guerra, y para la época, digamos, no era un formato de una mujer, digamos, común. Y hay muchas mujeres que lo admiran y la siguen como ejemplo. ¿Podemos clasificar a Margaret Thatcher como un ícono feminista? No. ¿Por qué no? No, porque ella representa todos los valores que nosotras no representamos. O sea, de partida ella tenía toda esta costumbre de, además de servirle a su familia, de ser muy como señora de casa, pero además muchas de las políticas, además de ganar la guerra, que eso también es una cosa bien compleja el tema de la guerra, particularmente las defensas, las misiones de paz, seguridad, cómo estas misiones además pasan por sobre las mujeres son vistas como un botín de guerra que hay que violar, que hay que abusar, que hay que robar. Entonces, ¿qué tiene de feminista eso? Y todo lo que hizo en la reforma en Reino Unido fue una cosa que a mí, de verdad, viviendo allá y viendo ya en vivo, leyendo a gente tan interesante que ha escrito mucho sobre estas reformas neoliberales que ella plantea, desarticula el movimiento sindical, genera también políticas muy reduccionistas, sobre todo del gasto fiscal. El Reino Unido... ¿Eso la hace menos feminista o menos Es que claro, porque la idea feministas por lo menos buscan cuidar la sociedad y ella lo que hace es descuidar y precarizar la sociedad, devastar la sociedad británica. Entonces claramente no tiene, y además su parada de mujer de hierro y no sé qué, son liderazgos también, claro, nadie te pide que seas súper así como amable o no sé, o que seas como Michelle, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tienes otras mujeres que también pueden ser referentes interesantes, como Merkel, por ejemplo,
o la misma Dilma Rousseff, que no eran precisamente mujeres tan amables o tan simpáticas. ¿Merkel sería un icono feminista? Yo te diría que dentro del poder de las de mujeres en el poder, que tendríamos que examinar en el futuro, sí. Merkel hizo cosas interesantes. Habían cosas que uno podría como jugar y todo eso, pero ella tiene cosas mucho más interesantes que, no sé, Thatcher. Thatcher no, para nada. Y es lo divertido de eso también, porque mujeres de derecha se identifican con ella y hombres de derecha también la dicen, no, pero claro. La Iron Lady, siempre la cita. Pero claro, pero además hay otra cosa, o sea, cuando tramitamos la paridad de género, eso fue interesante en el 2000, claro, verano del 2020, antes de la pandemia. Sí. Estábamos en el Senado. En ese break entre estallido y pandemia, claro. que hubo como una luna de miel entre comillas y de repente, ¡pah!, de nuevo. Claro, y ahí nos fuimos al Senado a negociar, me acuerdo. Y claro, y a mí me mandaban siempre a conversar con las bancadas de la derecha. Pues entonces, y además a mí, yo no tengo problema, a mí me ponía un café, yo hablo todo el día, tengo mucha paciencia. ¿Te llevas bien para conversar con gente de derecha? Me gusta, porque además como que me saca de mi zona de confort, entonces como que aprendo hartas cosas también. Viva el diálogo. O sea, de hecho me encanta, o sea, perfectamente podría estar así como, no sé, 2 tardes tratando de sacarte un proyecto de ley y como tirándome las cartas y ya, no sé qué. Y claro, entonces me mandan a hablar con un grupo de senadores de derecha, que no voy a decir quiénes son, pero eran todos muy amables, muy buena onda. Y uno me dice, es que a mí me encanta Margaret Thatcher. Entonces ahí obviamente tuve que poner mi cara de póker y decirle, claro, sí, por eso necesitamos... entonces, y otro senador me dice, ¿no es cierto que esto es como lo de la paridad es por única vez? Y yo así, cruz para el cielo, sí, senador, nunca más. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, claramente, pero sin estas personas, sin haber hecho ese gesto de diálogo con esos senadores, no hubiésemos podido aprobar la paridad en ese proceso. Y fíjate que ellos, además, con los recursos que tenían para entender esto de su hija, su esposa, la Margaret Thatcher, lo que fuera, es parte también del respeto que tú tienes que tener en los cambios que cuestan mucho hacerlo. Entonces, buscando espacios comunes, aunque te guste la Thatcher, no importa. Ya, pero por último te ayudan también a avanzar en reformas políticas sustantivas que después de esa paridad que logramos, no hubo vuelta atrás. ¿No hay vuelta atrás con la paridad? No, yo creo que no. ¿Y si en un futuro llegamos a un punto en que ya la gente no prefiera a un político hombre por el solo hecho de ser hombre, sino que un político en general, hombre o mujer, donde puede haber quizá un parlamento electo mayoritariamente de mujeres por sobre de hombres o viceversa, etcétera, pero por otros criterios, ¿va a seguir necesario usar la paridad de que sea 50 y 50? Lo que pasa es que eso va a ocurrir sin mecanismo de acción afirmativa, como dice la presidenta Bachelet, 60, 80 años más. ¿Y en esos 60, 80 años más se frenaría la paridad? Como norma. Hay que ver cómo evoluciona esto también, porque también entra ahí, tú te estás metiendo en otra discusión, que podemos seguir, si quieres ahondar, en la representación descriptiva y sustantiva de los intereses de las mujeres. ¿Cuál sería la diferencia entre la descriptiva y la sustantiva? La descriptiva es tener más mujeres, ¿cierto? Descripción, tener número. Pero la sustantiva es sobre los temas mismos que impulsan, las agendas que impulsan estas representantes. Y eso también es interesante. Mira, hay unos estudios muy buenos en Inglaterra, particularmente lo hizo la Pippa Norris con la Johnny Lovendunsky, que son unas teóricas. Además, la Pippa fue premio mundial, así como premio Nobel de Ciencia Política, o sea, una mujer increíble. El estudio electoral es lo mejor que hay en el mundo. Ella hace clases en la Kennedy School of Government y Johnny Lovendunsky es una autoridad en el feminismo institucional en Reino Unido. Y ellas hicieron una encuesta a élites partidarias en 2000, por ahí, el año 2000. Y ese año, cuando hacen las encuestas, se dieron cuenta que los hombres progresistas del Partido Laborista eran menos proclives a apoyar las reformas políticas que impulsaban a las mujeres, por ejemplo, una posible ley de cuota, versus las mujeres conservadoras que eran más sensibles a apoyar ese tipo de medidas. Bien. ¿Qué te quiero decir con eso? Que una mujer conservadora, por ejemplo, en esa época del Reino Unido, era más sensible a apoyar ese tipo de políticas que el hombre progresista. ¿Y eso se refleja ahora, ponte tú, en Chile? ¿Ha pasado? Yo te diría que ahora, con el hecho de que haya gente arrepentida de haber apoyado un proyecto constitucional como el del 2022 que contemplaba una igualdad sustantiva, por ejemplo, y hombres progresistas, te quiere decir mucho. Ahí hay mucho que decir, mucho paño que cortar.
que salieron puros hombres a decir que ellos estaban arrepentidos de haber... Y ahí también es parte como del, ay, por culpa de las feministas perdimos y todo, y eso tú lo encuentras en la gente de izquierda. Los hombres de izquierda nos atribuían a nosotras la responsabilidad de haberle hecho perder el plebiscito. ¿Y no crees que tal vez parte de ese rechazo pueda ser no por el feminismo en sí, sino que por la estética de ese movimiento feminista? ¿Y por qué tenemos que... y nosotros nos metemos con la estética de estos hombres? No lo digo por eso, pero quizás hay muchas personas que están de acuerdo con los postulados, pero tal vez no en la forma en cómo lo expresan en las manifestaciones. Te lo pregunto así con toda la buena onda. No, sí, pero el problema de eso, más allá de la estética, yo creo que nos faltó la estrategia. Yo creo que ahí es el problema, lo estratégico. ¿Por qué? Te ponía el caso de estos senadores súper simpáticos, todos de Renovación Nacional, por supuesto, todos muy buena onda que nos apoyaron en este proyecto. Tú no tienes por qué ir a insultarlos a ellos. Sino, tampoco los vas a hacer cambiar. Pero sí les logras mover ciertas fibras y llegar a ellos desde otra estrategia, capaz que hasta te entiendan. Ya hasta compartan en ese sentido. Es que a eso voy con la forma o con lo estético, como... Y lo decías tú, una estrategia. Como no llegar a insultar y atacar y a ningunear. No. Por eso yo hablo de falta de estrategia. Y falta de estrategia también en ir como aglutinando finalmente los temas. O sea, por ejemplo, no sé, en una sociedad tan conservadora como la chilena, poner como un gran logro el tema del aborto no le hizo sentido ni a las mujeres. Para nosotras, como feministas, es un sentir tremendo tener un aborto libre, porque para mí es un problema de salud pública, ni siquiera es como la autonomía. No, para mí es el tema de salud pública. O sea, me están muriendo mujeres porque necesitan interrumpir su embarazo. Esto no es un proceso grato, no es un anticonceptivo, pero tienes que dejar la puerta abierta para que eso no ocurra. Y para que la mujer pueda tomar la decisión. Claro, pero el problema es que eso se vio muy mal, incluso cayó muy mal en las mujeres e incluso en los sectores populares que ven, no sé, porque la guagüita es una bendición. ¿Lo contaron mal? Lo contamos mal. Y ahí yo hago una autocrítica. Lo contamos mal. Porque habían otros temas que también eran súper interesantes que apostaban a las demandas materiales de la población y sobre todo de las mujeres, de corregir estas desigualdades. Las mujeres somos las más pobres, somos las más excluidas del sistema, siempre somos lo último de lo último de lo último de la sociedad. Y eso no fuimos capaces de construir un relato que fuera capaz de invitar a estas mujeres a entender esta lógica más allá de que nosotros queríamos andar desnudas en la calle. Y eso yo creo que es un error, fue un error estratégico. Ahí había, por ejemplo, no sé, me acuerdo que estaba la Bárbara Rebolledo, Evópoli, que ella su gran lucha en esta cuestión era precisamente que le pusieran en la Constitución un apoyo a las mujeres que querían hacerse estos tratamientos de fertilización asistida. Yo hubiese sentado con ella y le hubiese dicho, ya, ¿quieres esto? Sí, venga. Y hubiese puesto lo del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, hubiese mezclado todo y hubiese dicho por derechos de salud sexual y reproductiva y no reproductiva para las mujeres. Y listo, metí todo ahí. ¿Para qué andar? No, que mi cuerpo, porque esa cuestión también generó... roce, claro, generó mucho roce. Entonces yo creo que faltó estrategia de diálogo y muchas de nosotros, yo no estaba acá ya, cuando esto partió yo me fui. Pero a mí me encanta eso como de sentarme a por lo menos cachar qué están pensando. O sea, a mí igual. Yo creo que lo único que nos queda es sentarnos a conversar. Obvio, me encanta, así como, aunque no estés de acuerdo en nada, pero por lo menos saber en la parada en que están y si es que existe algún espacio para entrar en algún diálogo. Creo que eso es lo importante de esta cuestión. Nosotros tenemos una iniciativa que organizaron unos chiquillos ahora, que es algo así como la Chile Public Policy Network, Chilean Network, que hizo, lo hicimos con el José María Alpino, con el Pablo Guiguren. Sí. Algo estuve revisándolo bien. Y ha sido súper interesante el ejercicio de sentarnos a conversar. Por ejemplo, el Pablo, estuvo en Londres en el verano. Entonces justo estaba mi mamá hizo cazuela. Entonces le dije, oye, y el Pablo me dijo, oye, juntémonos a almorzar. Entonces le dije, oye, pero súbete un piso porque estaba quedándose en un departamento de una chica que vivía al lado mío, o sea, abajo mío. Entonces le dije, oye, súbete a almorzar y todo. Y se subió a almorzar, estuvimos conversando toda la tarde, muertos de la risa. Claramente el Pablo trabaja con Piñera, es de otra, pero te juro que fue así como amor a primera vista, o sea, como súper interesante. Y a veces con el Pablo igual hablamos, bueno, con los chiquillos. Hemos tenido algunas actividades también y creo que es súper interesante este diálogo e intercambio. Entonces, por eso yo creo que si nos quedamos muy estáticos y no dialogamos, no sé, la Marcela Sabat también,
O sea, y la vi antes de irme a Brasil, converso harto con ella, el diálogo, pero por ejemplo, no sé, hay cuestiones que contaminan también. Mi experiencia, por ejemplo, de ir a Sin Filtro el otro día fue intensa, por decirlo menos. Intensa, y bueno, ahí lamentablemente es como al choque y a la muerte, y ahí, bueno, el que se pica pierde, y se picó la Carla Rubilar, después no se quería despedir, la Jimena también, entonces como que acá yo creo que ese tipo de programas no contribuyen al diálogo social. Yo creo que en la otra onda que hay que hacer es como sentarnos y decir, oye, mira, estamos mal, hagamos algo. Interesantísima conversación, me encantaría poder seguir, pero se nos acabó el tiempo. Javiera Arce, cientista política, máster en política, candidata a doctora en política, algo habrá sabido de política. Algo sobre. Por ahí dijeron. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Al resto, nos vemos. Chao, chao.